Me gustaría invitarte en este momento a compartir conmigo durante todo este trimestre este estudio de la lección de la escuela sabática. Este estudio es un estudio exegético que estamos desarrollando con mucho deseo de que pueda ser de bendición para ti, para tu iglesia, para tu vida y para todas aquellas personas con las cuales tú quieras compartir este maravilloso mensaje. Yo soy el pastor Ademir Sánchez y para mí es un placer poder llegar a ti a través de este medio. En esta ocasión estaremos estudiando la lección de la escuela sabática número 3, la cual se titula La historia de fondo, el prólogo. Esta lección ha sido sumamente interesante. Veremos elementos nuevos del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En la semana pasada estuvimos mirando Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, pero de manera superficial. En este nuevo estudio de esta semana estaremos mirando algunos elementos que el autor quiere que nosotros podamos comprender. Hay diferentes pasajes que están interconectados y precisamente el versículo para memorizar de esta semana es Juan capítulo 1 versículo 1 y dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Con esto en mente, mi querido y estimado amigo, yo quiero invitarte a orar antes de que podamos iniciar el estudio de esta semana. Oramos. Eterno y amante Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos en este momento poner nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos des sabiduría para poder nosotros en este estudio comprender lo que tú quieres enseñarnos. Guíanos y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En esta semana hemos de mirar ciertos elementos muy significativos para poder comprender el contexto. En el día de ayer estuvimos diciendo que el objetivo del autor del Evangelio según San Juan, desde el inicio, es mostrar que Jesús era el Dios mismo encarnado. De hecho, el versículo 1 del capítulo 1, en el principio dice allí, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay una alusión directa a un pasaje del Antiguo Testamento. Y ya yo sé que en tu mente, más o menos, pues tú ya, igual que yo, tienes la idea de qué versículo es. Exactamente ese versículo. Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio según San Juan en el capítulo 1 tiene un sentido prologal. Un sentido prologal significa de que es una especie de prólogo que está haciendo el autor para poder desarrollar su capítulo. El prólogo en un libro nos da algunas ideas, pinceladas de cómo se escribió el libro, algunos elementos claves, pero sobre todo el prólogo en algunas ocasiones también contempla una breve síntesis de todo lo que tiene que ver con el libro. Me parece que Juan inmediatamente quiere marcar el terreno de todo lo que él va a tratar y entonces nos deja muy claro que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante mirar allí algunos elementos claves que menciona el autor hablando acerca de Jesús. Por ejemplo, el escritor del Evangelio según San Juan menciona la palabra logos, logos divino. Ese es el título de la lección del domingo y hace referencia a el verbo. Y algunos dirán: pastor, ¿cómo yo puedo entender entonces que el verbo que menciona allí es Jesús? Bueno, es un asunto bastante clave porque el mismo autor en el mismo capítulo 1 pues nos da algunas pinceladas para poder llegar a la conclusión de que él se está refiriendo literalmente a Jesús. Por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí está hablando de un verbo que contiene tres elementos claves. Primero, él estaba desde el principio, ese logo que se menciona, ese verbo que se menciona.
ese verbo estaba con Dios y ese verbo, también dice el texto, era Dios. O sea, si estaba desde el principio, el verbo nunca fue creado. Si el verbo era con Dios, el verbo participó entonces de lo que él va a describir ahora. Y si el verbo era Dios, entonces el verbo debe de ser Dios también. Así que, en cierto modo, allí se habla de un artículo definido que nos deja o nos ayuda a poder entender que cuando está hablando en algunas ocasiones en el mismo pasaje, está muy claro en el original que está hablando del verbo que estaba con Dios, y cuando habla de Dios está hablando del Dios Padre. Eso es lo que nos quiere ayudar a comprender el autor de la lección. Sin embargo, hay ciertos elementos en el versículo 2 y el versículo 3 que me gustaría rescatar también para poder estudiar, entender mejor lo que quiero explicarles. Allí dice: este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, dice el texto, fue hecho. Allí entonces no solamente se presenta al verbo como que estaba en el principio, como que estaba con Dios y como que era Dios, sino que también de forma directa, entonces el autor menciona que todas las cosas también fueron creadas por el verbo. Yo quiero invitarte a leer ahora, en este momento, entonces, un pasaje que estaremos mirando en la lección del lunes, que nos ayuda a comprender este punto que les estoy explicando. El versículo 14 del capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, dice el texto, y de verdad. Allí está bastante claro. Y aquel verbo, dice el texto, fue hecho carne. Está hablando entonces de que si el verbo que menciona en el versículo 1, que estuvo en el principio, que estuvo con Dios y que era Dios, y ahora dice que el verbo fue hecho carne, está haciendo alusión de un Dios que se encarnó, porque solamente nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, somos carne. En ese sentido, para poder explicarlo un poquito más, esto tiene una connotación interesante, porque la frase llegó a ser, viene del griego egeneto. El griego egeneto, entonces, es una forma del griego ginomai. Ginomai significa algo que se inició, pero que se completó. Es una acción que usted inició en algún momento y la completó. Ginomai, por ejemplo, hace alusión entonces allí a que Jesucristo, ¿verdad?, en algún momento de la historia anterior o en el pasado, ya se había encarnado. Mejor dicho, el verbo se había encarnado. Todos nosotros sabemos que Él está haciendo alusión nada más y nada menos que a Jesucristo, quien vino a la tierra, se encarnó y entonces murió por nosotros en la cruz del Calvario. Qué maravillosa lección podemos nosotros comprender. Cuán grande es Dios, cuán grande fue Jesús, que dejó su gloria, su trono y todo lo que nosotros entendemos que Él es como Dios, para venir a morir por nosotros, sus criaturas. Allí entonces vamos comprendiendo un poquito lo que el autor quiere decirnos. La lección del martes también es sumamente interesante. Allí el autor nos muestra cómo Pablo trabajó con una realidad difícil. La lección del martes se titula ¿Oír o no oír la palabra de Dios? Habían algunos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías. De hecho, mientras aparentemente más encumbrados eran algunos, más se resistían a la idea de que Cristo Jesús era el Mesías. Sin embargo, Pablo, él escribe de manera magistral allí algunas conclusiones a las cuales él había llegado. Y entonces Pablo también describe de que a pesar de que algunos judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, habían personas que no eran judíos que lo estaban haciendo. O sea que aquellos que no pertenecían posiblemente al pueblo judío fueron los que escucharon la palabra y la aceptaron. Sin embargo, aquellos que no pertenecían pues la rechazaron. En la lección del miércoles se divide en lo que son dos grupos. El grupo de aquellos que deciden creer y aquellos que no deciden creer. La palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio según San Juan. Y de todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, son unas 241 veces,
aparece esa cantidad de veces, 98 veces, en el Evangelio según San Juan. Y entonces aquí el autor divide creer o no creer en dos grupos. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Nicodemo, un hombre que estaba en un lugar encumbrado, jerárquico en cuanto a la estructura de la iglesia. Sin embargo, él decidió creer en Jesús y dejarlo todo literalmente. En contraposición de hombres que fueron bendecidos con los milagros que Jesús hizo, como el ejemplo de los 5,000, y entonces ellos no creyeron como debieron. Aquí entonces Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Algunos en ciertas ocasiones creyeron, pero era una creencia superficial, porque creer implica tener una actitud de aceptar lo que Jesús estaba presentando y aceptarlo en la vida como único Salvador. Entonces, mis queridos y apreciados amigos, ya vamos llegando al final prácticamente de la lección de la escuela sabática. Ya llegamos al día jueves, el cual se titula Temas que reaparecen, Gloria. Allí entonces, mientras estuvimos mirando a Jesús como el Hijo de Dios, mientras estuvimos mirando a Jesús como aquel que estaba en una posición interesante con relación a las verdades del Evangelio, aquí entonces es presentado realmente como alguien que vino a cumplir no solamente lo que Dios le envió, sino también alguien que, a pesar de haberse encarnado, pues en él contenía todo el poder de Dios, aunque él no hiciera uso del mismo. Finalmente, me gustaría concluir recapitulando algunos elementos que entiendo que son claves para poder comprender a plenitud la lección de la semana. Uno de ellos primero es que Jesús estaba en el principio, que Jesús estaba con Dios y que Jesús era Dios. Otro elemento importante es que Jesús es el Verbo encarnado, que Jesús no solamente vino, padeció, estuvo pasando por muchas situaciones, sino que Jesús contuvo literalmente todo su poder. Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que se había pactado. Vino, nació, se encarnó, vivió una vida perfecta y finalmente murió. También hay un punto interesante y me gustaría culminar con este, y es que conocer el Evangelio, conocer la verdad de Dios no es una garantía de que la persona debe aceptar el Evangelio. A lo largo de la historia hay muchas personas que reciben estudios bíblicos, reciben una Biblia en su casa, reciben las enseñanzas de Jesús, pero no todos aquellos que reciben las enseñanzas de Dios deciden aceptarle. Es interesante mirar que siempre ha sido una prerrogativa personal, individual de cada quien, que Dios le ha dado aceptar al Señor